Muy bien. Esta es la cuarta sesión o la cuarta conferencia y con el día de hoy vamos a tratar de terminarla, y yo creo que a partir de aquí pues es memorizarla, es repetirla 800 veces hasta que se vuelva parte de nosotros y podamos estar concretando y dando grandes victorias en nuestra vida, meditando. Meditar la palabra nos lleva a apoderarnos del tesoro que hay en ella. Entonces, pues nos toca hoy, como cuarta sesión, analizar dos aspectos de la sabiduría de lo alto. Y uno de ellos es sin incertidumbre y el otro es ni hipocresía. Vamos a ver primero sin incertidumbre. ¿Qué quiere decir la palabra incertidumbre? Es muy interesante analizar las actitudes de incertidumbre en nuestras vidas o en las vidas de las personas para evitar tener incertidumbre. No debe de haber incertidumbre. Cuando hay incertidumbre viene un conflicto. La incertidumbre de no saber qué pasar nos tiene en el afán. La incertidumbre de no saber qué piensa la gente con la que necesitamos estar unidos nos provoca dudas. Y ahí viene un conflicto. Porque lo contrario a la incertidumbre es la certidumbre, la seguridad, la fe. Adiácritos o adiacritos es el griego de la palabra sin incertidumbre. Incertidumbre quiere decir, adiácritos quiere decir no ser separado o separar. Y esa es una acción que se produce cuando tenemos un juicio en nuestra mente. Cuando hacemos un juicio, viene este acto de separar. Es la opinión que empezamos a tomar acerca de ciertos juicios que hacemos de personas o de situaciones. Por ejemplo, tú puedes hacer un juicio acerca de la Biblia y entonces empezar a tener dudas. Y Dios nos llama a que en la sabiduría de lo alto no tengamos incertidumbre, sino que tengamos certeza. Porque la fe es la certeza. Entonces, cuando estamos buscando sabiduría y reconociendo que la sabiduría de lo alto es sin incertidumbre, debemos de tener mucho cuidado al separar, distinguir o juzgar. Otra forma de expresar esta palabra de la sabiduría acerca de no tener incertidumbre o sin incertidumbre, es decir, ser imparcial. Ser imparcial es no estar de uno o del otro lado. No estamos de uno o de otro lado, estamos del lado del Señor y confiamos en Él. Entonces nuestra integridad es ser de una sola pieza. Sí, o no, porque el Señor todo lo sabe, todo lo puede, es fiel, es poderoso. Entonces yo no necesito separar, distinguir o dividir en un momento dado algo que provoque un daño o que traiga duda. Otro aspecto de la palabra incertidumbre también lo encontramos como la palabra mediocre. Fíjense cómo puede el tener incertidumbre puede llevarnos en algún momento a la mediocridad o a ser ininteligible. Otro aspecto de sin incertidumbre es sin duda, sin dudar. Y ahí nos empezamos a meter en aspectos que meditando sabremos aplicar, ya sea en personas, en situaciones, en el trabajo, en la casa, en la familia, para que podamos aprovechar este consejo de la sabiduría que es sin incertidumbre, es sin dudar, ambigüedad también, o incertidumbre, que es lo mismo. Cuando yo empiezo a pensar y a juzgar según mi criterio humano, entro en un conflicto con mi criterio espiritual o con la opinión espiritual y me divido. Es que por un lado, si veo lo humano, voy a estar dudando de que el Señor pueda hacer tal o cual cosa en alguien.
Y si por otro lado cierro mis ojos y creo en el Señor, en lo que Él puede hacer, podré honrar con mi fe a Dios. Yo les he comentado que durante muchos años que teníamos una reunión, una célula, llegaban personas con muchos problemas, problemas imposibles de resolver, problemas imposibles de resolver. Y cuando ves un problema imposible, pues viene la duda, y eso es incertidumbre. O sea, dime si no es fácil caer humanamente en la incertidumbre. A ver, te llega una persona con SIDA, una persona con un problema de matrimonio donde están odiándose, donde casi quieren matarse, donde te llega un problema con un joven adicto, donde te llega un problema con alguien que puede ser narcotraficante, o sea, te voy a poner temas extremos, ¿no? Donde llega alguien desahuciado, donde llegan personas con actitudes de agresividad, de violencia, de injusticia, de abusos, de maltrato, pleitos. O sea, son situaciones que tú las ves y te impactan. Y entonces es difícil humanamente creer que Dios va a hacer algo ahí. Pero Dios no quiere que tú dudes. O sea, estoy hablando de que hay un pacto en nuestra fe que Dios hizo con nosotros donde Él prometió salvar. Entonces, probablemente las personas que vienen no saben en la que se metieron, no saben lo que va a suceder cuando llegan a los pies de Cristo. Pero cuando el Señor empieza a hablar, todo cambia. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, todo cambia. Y Dios quiere que en esta sabiduría nosotros no tengamos duda. Esta parte de la sabiduría tiene mucho que ver con el corazón, con la fe y con la opinión que tenemos de Él. Dios me decía, no me honras. Cantidad de veces y yo no entendía lo que Dios me estaba diciendo, porque yo pensaba, ¿cómo? Si yo estoy haciendo esto y esto y esto para servirte, Señor, ¿por qué me dices que no te honro? Hasta que le pregunté con mucho interés. Y el Señor me contestó, no me honras porque no crees que yo los voy a cambiar, que yo los voy a transformar. Le pedí perdón porque efectivamente se me hacía, no creía. Pero a partir de ese día empecé a creer. Y dejé a un lado la duda. Cada que a mí venía un pensamiento de separar y decir, mira, estos hermanos de acá sí se van a entregar a Dios, pero estos no, porque la tienen bien difícil, no sé cómo le va a hacer Dios. Y eso era incertidumbre. Gran error, pero pequeño, gran requisito, indispensable, estricto para poder caminar con Dios, tener fe y no dudar. Santiago 2, versículo 1, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En la palabra, la Biblia nos dice que no hay distinción en judío, griego, varón, ni hembra, rico, joven, niño, pobre, padre o anciano. Dios ama al mundo por igual sin hacer distinciones, porque Dios no ve lo que el hombre ve. Dios mira el corazón. Cuando viene la sabiduría de Dios, reconocemos que no somos parte de un grupo que no va a ser bendecido, o lo contrario, Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra, sin excepción, y por todas las familias dio su vida. O sea que hay una bendición esperando por todos, sin tener que separar o hacer juicios o distinción. Y a veces, dentro de nuestros malos criterios, caemos en ese error de juzgar y de separar. Pero es importante entender la sabiduría, que esta actitud de la sabiduría divina nos va a ayudar a conquistar y no le vamos a poner límites a Dios. Porque para Dios solo existen dos tipos de personas: los que creen en Él y los que no creen en Él. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Bueno, pues ustedes saben que en el nombre de la religión han habido guerras, matanzas, muchas injusticias y hoy sigue habiendo muchos escándalos. En el mundo hay muchas desgracias, injusticias sociales, racismo, discriminación y mucha de esta confusión tiene que ver con la religión. Y se han hecho muchas injusticias en nombre de la religión. Hay personas golpeadas, muertas, no solo porque solo porque no pertenecían al mismo grupo social, también, o a la élite religiosa. Gracias a Dios que Jesús no es así. Ustedes veían a Jesús llegar en un burro, ser reconocido como rey, ser juzgado como carpintero, estar con los pobres, estar con los niños, estar con las prostitutas, estar con los enfermos, abrazar a los leprosos. Él no es así y esto nos va a llevar a tomar ese carácter que hay en Jesús y en la Biblia. Jesús no hace distinción de personas. Ahora, hay una palabra muy importante que define todo este aspecto de la incertidumbre y de la distinción entre las personas que podemos encontrar en Santiago capítulo 2, verso 4. Me encanta cómo la Biblia con una palabra nos puede dar todo un tema que nos arroja luz a nuestro entendimiento para tener cambios en nuestra forma de pensar. Dice Santiago 2, versículo 4, es la parte final. El versículo 4 dice: ¿no hacen distinción entre ustedes y no vienen a ser jueces? O sea, cuando nosotros hacemos distinción, venimos a ser jueces. Y esto es algo que nos tenemos que meter con bisturí, ahí en el alma, en el cerebro, porque ciertamente hay ciertos aspectos que nosotros no podemos evitar de decir, esto es así. Y no es que estemos juzgando, es que es algo que es claro, pero es una situación. Sin embargo, siempre considerar en el fondo de nuestro corazón que Dios es el que conoce a profundidad las cosas, para no hacer juicios. Entonces dice, no hacen distinción entre ustedes y no vienen a ser jueces. Esta versión que están regalándonos ahí dice, hacer jueces con malos pensamientos, pero en la Reina Valera 2015 dice, y no vienen a ser jueces con malos criterios. Reina Valera Antigua 2015, con malos criterios. Esta palabra o malos criterios o malos pensamientos es la que quiero subrayar. Y si leemos un poquito adelante desde el versículo 2, ahí mismo en Santiago 2, desde el 2 al 4, todo está hablando, y lo voy a leer, dice, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa lujosa, y también entra un pobre con vestido sucio, y solo atienden con respeto al que lleva ropa lujosa, y le dicen, siéntate tú aquí en un buen lugar, y al pobre le dicen, quédate allí de pie, o siéntate aquí a mis pies. No hacen distinción entre ustedes, y no vienen a ser jueces con malos criterios. Y esta palabra de malos criterios, pues es un problema central en nuestro corazón. Vamos a ver lo que quiere decir malos criterios. Viene de la palabra griega poneros o ponairos, que quiere decir dañino, malo, influencia mala, degeneración de la virtud original, figurativamente enfermo, culpable, desamparado, vicioso, fanfarrón. También es el diablo, pecadores, malvado, grave, daño, lascivo, malicioso, presionado, acosado por trabajos, trayendo fatigas, molestias, peligros, causando dolor y problemas, malo, mala naturaleza, mala condición y en un sentido físico, ciego, en un sentido ético, malo, malvado. Entonces, malos criterios quiere decir todo eso que acabo de decir. Pues imagínate, si yo soy una persona que tiene malos criterios, estoy dañando y lastimando a la gente que está alrededor mío y ocasionando una serie de problemas. Si abro la boca, pues de mí va a salir un río de amargura, un río de enfermedad, un río de mala influencia.
Entonces, lo que parece algo muy simple en la santidad de Dios, porque Dios es santo y somos llamados a una relación con Él, pues Él se quiere glorificar trayendo su reino a nuestra vida, un reino de justicia, pero el tener un mal criterio constantemente nos va a hacer chocar y dañar o contaminar a otros. Ahora, malos criterios también se traduce como dudar. Entonces, si queremos ser una persona sabia con respecto a Dios, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos con nuestras dudas, con cómo nos relacionamos con Él en cuanto a la fe. Y yo creo que aquí cada uno de ustedes puede meditar un poco y encontrar en su corazón cuántas dudas, por pequeñitas, por simples, tenemos con respecto a algo en lo que Dios tiene un llamado a glorificarse en nuestras vidas. Cuánto lo que hemos visto nos ha dañado. Cuánto los problemas nos han vuelto a tener una convicción de que Dios no está y que no va a hacer nada. Todo eso nos ha cautivado y nos ha introducido en un mal criterio. Pero el Señor quiere hacernos sabios. El Señor quiere que disfrutemos de su amor. Y en ese sentido, llevarnos a pensar todo lo que es bueno, si algo es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. O sea, es como pensar en los sueños que a veces llegamos a perder porque nuestro corazón se endurece y se amarga. Pero con Dios, Él dice, yo concedo los anhelos de tu corazón si tú te deleitas en mí. O sea, Dios nos llama a una relación de amor donde la fe no acepta dudas, donde la fidelidad de Dios, Él la demuestra y Él cumple. Es maravilloso porque cuando dudamos, estamos diciéndole a Él que Él es medio mentiroso. Pero por otro lado, cuando tenemos fe, le agradamos a Dios. Entonces, si yo soy una persona que tiene malos criterios, si tengo dudas, pues estaré rompiendo mi relación con Dios sin darme cuenta, porque entiendo que muchas de estas cosas a mí me han sucedido de manera inconsciente. Y es la gran oportunidad como de que Dios sea el dueño de nuestro corazón con respecto a la opinión que tenemos. Podemos ver otro ejemplo diferente a este aspecto social que nos mostró aquí la Escritura de si entra un hombre rico y un hombre pobre. Vemos un aspecto distinto en la historia de los primeros cristianos, en Hechos capítulo 11, versículo 12. Y esta es una historia que nos narra la Escritura de un hombre llamado Cornelio, que era un hombre que tenía fe, pero no era judío, no era del pueblo de Dios, él no era israelita. Pero Dios le habló y un ángel se le apareció y le pidió a Cornelio que fuera a mandar a llamar a Pedro. Pero Pedro, al ser judío, pues él decía, no, pues el pueblo de Dios somos los judíos y el Mesías, el Salvador, Jesucristo, pues vino para estar con nosotros, no para ser parte de otro pueblo, porque Él es el rey de los judíos. Entonces Dios no estaba haciendo acepción de personas entre judíos y griegos, o judíos y gentiles, sino que por eso vemos a Jesús que iba y visitaba a una samaritana, y por eso vemos que Jesús sanaba a los pecadores, y entre sus discípulos estaba una mujer que fue prostituta, y liberaba a los endemoniados. Entonces, narrando aquí lo que dice Hechos 11:12, dice, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Pedro podía dudar, pero ¿cómo? Si estos cuates son gentiles, nosotros somos judíos. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa del hombre. La palabra dudar, ustedes pueden ver que tiene la misma raíz que la palabra
incertidumbre, es diacrino, que también quiere decir separar o juzgar. Cuando dudas es porque estás juzgando. Claro, sí, hay cosas que podemos juzgar humanamente hablando, pero no a las personas, ni cosas que comprometan la fe, ni que comprometan a Dios. Necesitamos fe. Puedes dudar que te puede salir un negocio, pero si tú dudas en que Dios te puede ayudar, entonces no cuentas con Dios. De hecho, la duda en algún aspecto te puede llevar a estudiar, a documentarte, y en ese sentido vas a tener certeza. Una cosa es la ignorancia o la duda por la ignorancia, y otra cosa es dudar de la fidelidad de Dios. Y en todos los casos, pues no debemos de ser ignorantes, debemos de aprender, debemos de escudriñar las Escrituras, debemos de hacer cálculos, debemos de hacer lo posible para estar ciertos, para tener confianza y después orar a Dios y decir: Señor, si es tu voluntad, busco tu voluntad, y si es tu voluntad, yo no dudaré, bienvenida. Yo no tendré dudas de ti, Señor. Podrá pasar esto, podrá pasar el clima, podrá pasar la economía, podrá fallar la gente, podrá caerse la bolsa, podrá haber enfermedades, podrá haber situaciones, pero de ti no voy a dudar, Señor. Y no voy a hacer juicios separando y menospreciando a la gente en lo que yo sé que tu voluntad es que otros te conozcan y que tú nos amas. Me ha pasado que también parte de la duda es falta de experiencia, aprender. Me ha pasado que oro por personas con problemas de verdad muy complicados y el Espíritu de Dios, Jesús, viene y me dice: ten fe en que yo voy a obrar en esta persona. Y me encanta oír su voz, porque cuando yo oigo su voz, las dudas se van. ¿Sí me oíste? Cuando oigo su voz, las dudas se van. Entonces, si tú no quieres tener dudas, tienes que hablar con Dios. Si quieres salir de toda duda, habla con Dios. Que la duda es humana, sí, pero se van cuando hablas con Dios. Y aquí es el momento para comentar algo que me encanta, y es que la sabiduría de Dios. Nosotros hemos estado viendo 4 domingos que necesitamos sabiduría. Y dice que el Padre nos va a dar sabiduría sin reproche alguno, pero que el que le pida, pida sin dudar. No dudes que te va a dar sabiduría. O sea, estoy seguro, estoy claro que en cuanto yo te pida sabiduría, Padre, me vas a dar sabiduría. Sí, no dudes, te la voy a dar. Ahora, cuando Dios me da sabiduría en la forma práctica, el momento en que yo recibo sabiduría, Dios no me manda unas aplicaciones a mi celular y ahí está la sabiduría. Dios no saca de su bolsa unos polvitos de sabiduría y me los deja caer aquí en la frente. Dios lo que hace es que me da la comunión con Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo va a venir a ser mi maestro. Y aquí, Espíritu Santo ya me está dando la clase. Me está diciendo: no seas dudoso, no tengas incertidumbre. Si se refiere a mí, de mí no dudes. Si se refiere a que quieres realmente sabiduría, ok, entonces sé misericordioso. En el momento en que yo hago lo que dice la palabra, en ese momento estoy moviéndome y voy a estar conociendo. Mi corazón, mis ojos, mis oídos van a estar mirando la mano poderosa de Dios y voy a estar empezando a ver resultados. Si dice aquí el Señor: sé amable, sé amable. Si dice el Señor: sé pacífico, ve y busca la paz. Si dice que primeramente es pura la sabiduría, entonces tengo que analizar lo que es impuro y decirle: Espíritu Santo, tienes razón, perdóname, Señor. Entonces me doy cuenta, me hago consciente de que hay una serie de cosas que tratar y que limpiar de mi vida. Y esto me va a entrar en un fluir fácil, sencillo, relajado, rico, rápido, de sabiduría. Pero ¿por qué está pasándome eso? Porque estoy en comunión con el Espíritu Santo. Estoy orando para pedir: límpiame, hazme más puro. Estoy obedeciendo tu voz, Señor. Me dijiste que sea amable, me dijiste que sea pacífico. Y me estás diciendo la lección completa. Todavía me falta: sin incertidumbre, con misericordia. Quiero esto. De verdad
¿De verdad quieres la sabiduría, Claudio? Sí. Ok, entonces, sin incertidumbre. Ok, sí. Dilo como es, con seguridad. No dudes de mí. Pero estoy en una comunión constante. Estoy mirando a mi Padre mientras estoy viviendo y actuando y trabajando y emprendiendo proyectos, emprendiendo negocios, trabajando con la iglesia, con mi familia, con quien sea, en lo que tú estás haciendo en casa. Hazlo de la mano de Dios. Eso en sabiduría es en comunión con una persona. Porque Dios Dios no nos da sabiduría como tal, como te digo, unos polvos, unos kilos, unos gramos. Dios nos dio al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es algo que te guardas en la bolsa, es una persona con la que convives, con la que te relacionas, con la que hablas, a la que escuchas. Oye, ¿qué voy a hacer en esta cuestión con esta amiga de mi escuela que me está invitando o me está diciendo o me está buscando? Y hay situaciones extrañas que necesito sabiduría. ¿La voy a rechazar? Necesito sabiduría, sin incertidumbre. ¿Qué le voy a decir a tal persona? Bueno, hasta las jovencitas que tienen pretendientes, que los buscan muchos pretendientes, pues necesitan sabiduría. No vas a andar lastimando a los jóvenes o aceptándoles chocolates a todos, van a creer que quieres con ellos, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer? Cosas que te comprometen, pero que no puedes ni rechazar o ser grosero, ofensivo con la gente, pero que tampoco puedes ofender al Señor. Entonces tienes que aprender a hablar. Tienes que hablar sin incertidumbre, ni hipocresía, ¿verdad? Ahorita vamos a ir allá. ¿Qué es dudar o tener incertidumbre? Separar completamente, retirarse, oponerse, en sentido figurado, discriminar, vacilar, contender, hacer, discernir, dudar, juzgar, estar de parte de un lado, no estar cierto, no estar seguro, no estar firme, titubear, inseguridad. Y hay muchas cosas que vivimos en la incertidumbre. Es que me choca estar en la incertidumbre de qué va a pasar contigo. Ponte a orar y se te va a quitar la incertidumbre. Ponte a orar y vas a entrar en paz. Y sí, hay movimientos del diablo, hay ataques que van a querer provocar en ti que vivas en incertidumbre, pero tú tienes que buscar la sabiduría de Dios. Señor, ¿qué voy a hacer en este caso? ¿Cómo le voy a hacer con mi hija? ¿Cómo le voy a hacer con mi hijo? Con las cosas que realmente te preocupan. Señor, me declaro, esto es lo mejor que puedo hacer, me declaro incompetente. No sé qué hacer. Solo ahí es cuando yo empiezo a buscar la sabiduría y entonces mi Padre va a venir y me va a decir, vas a hacer esto tan sencillo. Preséntale a Cristo, háblale de mí. Entonces empiezo a hacer lo que mi Padre me dice, que la sabiduría de Dios esté guiándome. Estoy recordando que fui a una fiesta y un hombre muy culto que tiene muchísimos reconocimientos, que va a Europa. Es un psiquiatra y es un familiar mío, pero pues es un hombre con el que es muy, o sea, sabe de muchísimas cosas y un ignorante como yo, pues no le voy a hablar más que de la palabra de Dios, ahí no soy ignorante. Pero él no quiere saber de esto porque él es un hombre de ciencia y según esto es muy culto, ¿no? Entonces él no quiere hablar de esto, pero se acercó y me dijo, oye, ¿estás de acuerdo que cuando el amor se acaba ya no hay nada que hacer? Le dije, no, no estoy de acuerdo. Le dije, porque el amor no es un sentimiento, es un espíritu. Y pues sí le dije algo que él no comprendía en su gran sabiduría humana. Entonces me dijo, qué interesante, me gustaría ir a comer contigo y que me platicaras sobre eso en otro momento. Porque yo creo que él dijo, este no es el adecuado, él quería hablar algo íntimo. Entonces me buscó 2 meses después, porque tenía mucho interés real. Y lo invité a comer, y ese día él recibió a Jesús en su corazón. Tenía 3 años separado de la mamá de su hijo. Tenía 3 años separado. Ese día volvió con la mamá de su hijo. A raíz de el nuevo concepto acerca del amor. Y pues la verdad, yo me quedé impactado de cómo pudo darle tal certidumbre
esta sabiduría de lo que él tenía que hacer. Porque en esos 3 años de incertidumbre, de no saber qué pensar, de conceptos equivocados, él conoció a otra mujer y tuvo otro hijo con otra mujer. Y ese hijo se quedó solo por no tener certidumbre, por no tener conocimiento. Y bueno, lo demás lo sabe el Señor y él en su corazón, pero yo me quedé impactado de cómo una palabra de sabiduría de Dios puede cambiar la dirección de un hombre que anda de acá para allá, aun cuando en lo humano y en lo terrenal tiene una sabiduría digna de un homenaje de todo el mundo, pero que no sabe cómo manejar su familia y su corazón y su vida, porque para eso pues necesitamos sabiduría. ¿Quién creó el matrimonio? ¿Quién creó a la familia? ¿Quién nos va a poder guiar y enseñar? Entonces cuando yo vengo ante Dios y digo, me declaro incompetente, no sé cómo hacerle con esta mujer, con mi esposa. Estoy yo con malos criterios. Estoy yo con dudas. ¿Sí será la persona correcta con la que me debía haber casado? Y ya cumplimos 50 años de casados. Y todavía estoy dudando. Malos criterios. Es lo que nos dice la palabra. Andamos con malos criterios. Separamos, juzgamos, separamos, dividimos, nos separamos. No, tú por allá y yo. Malos criterios. Hermanos, qué tremendo está esto. Esta palabrita en la palabra de Dios. Ve y busca a tu esposa y llévale unas flores y dale todo esto contrario a lo que tú estás pensando que se merece. No, es que si le digo eso, luego me agarran la medida y se aprovechan de uno. Malos criterios. Por eso mejor hay que hablarle feo, ni a la mujer todo el dinero, ni el caballo, ni la pistola, ni la guitarra. Malos criterios. Es que Jesús no es como nosotros, pero Él quiere hacernos sabios para que podamos reinar. Amén. ¿Cuántos quieren reinar? Yo sí quiero. Yo le hago caso a Jesús, no a la sabiduría humana. No dudes ir con ellos, les dijo el Señor Jesús a Pedro. Dios quiere guiarnos y darnos seguridad en lo que hacemos. Al predicar, al orar por la gente. O sea, imagínate cuando predicas pero tienes tus dudas. Imagínate que oras por alguien pero estás dudando, pues pobre de esa persona. Al compartir fe a otros que no conocen al Señor. Dios quiere darnos sabiduría sin que hagamos juicio y vengamos a ser jueces con malos criterios o malos pensamientos. Muy bien, ahora vamos a ver otro ejemplo de esto. En Gálatas, dice, según Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo me opuse a él frente a frente, porque era reprensible, o sea, era digno de una buena regañada. Está hablando el apóstol Pablo y está diciendo que era digno de un regaño. Imagínate qué interesante, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, y dice que frente a frente Pablo se le opuso cuando vino a Antioquía. O sea, en Antioquía estaba Pablo con todos sus discípulos y Pedro venía de Jerusalén, fue a visitar Antioquía, fue a visitar la iglesia de Antioquía y ahí se armó este momento tenso. Dice, pues antes que vinieran ciertas personas de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles, pero cuando llegaron se retraían. O sea, antes de que vinieran esas personas de parte de Jacobo, Pedro se comportaba de una forma y comía con los gentiles, pero cuando llegaron estas personas de parte de Jacobo, Pedro se retraía y se apartaba, temiendo a los de la circuncisión, temiendo a los judíos del pacto de la circuncisión. Dice, y los otros judíos participaban con él en su simulación. O sea, se estaban haciendo los cristianos y eran de otro bando, así que se estaban comportando de una manera ofensiva, despectiva, de menosprecio.
De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. En cambio, cuando vi que no andaban rectamente ante la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, si tú que eres judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a hacerse judíos? O sea, había un conflicto religioso, étnico, espiritual, pero finalmente la traducción de eso es hipocresía. Pedro estaba haciendo distinción entre judíos y gentiles aun y cuando él había sido enseñado por Dios que no llamara inmundo a lo que Dios ya había limpiado. Estaba con temor, se retraía y se apartaba porque tenía miedo. Ve lo que provoca el miedo también, un comportamiento donde le damos más valor al criterio social o a la crítica de otros que a Dios. Y eso no te hace libre, eso es dañino y destructivo. Es como usar caretas, ¿verdad? En contraste con esta actitud de Pedro, Pablo, que era hebreo de hebreos, que había estudiado con Gamaliel y que era irreprensible en cuanto a la ley, que amaba a los judíos, fue enviado a bendecir y a servir a los gentiles. Entonces, sin distinción, Señor, quítanos esos malos criterios. Yo tuve muchos años un mal criterio en mi relación matrimonial, hasta que Dios me dijo, tú eres el que me ha estorbado. O sea, yo decía, es que mi esposa no va a cambiar, es que ella no, es que ella no, es que ella no, es que todo lo que está mal es por ella, hasta que el Señor me dijo, cada que tú piensas así, me has estorbado completamente. No puedo obrar en ella por tu criterio. Tengo que cambiar tu criterio y hacer en ti un criterio de fe y no de juicio. Tú no juzgues. Tú no sabes lo que está pasando ahí. Y muchas veces lo hice, muchos años. Y o sea, yo no era sabio, yo saboteaba mi matrimonio. Pero cuando viene la sabiduría de Jesús, me vuelvo amable, me vuelvo puro. Puro en el sentido de que en vez de estar viendo los pecados de ella, ve los tuyos. Estás tan ciego que no los puedes ver. No te das cuenta. No, está fuerte esto. Es muy fuerte. Pero es poderoso. Porque cuando tú aplicas la sabiduría de Dios, cuando recibes la sabiduría, cuando reconoces que la necesitas, que no sabes cómo hacerle, entonces Dios te va a dar, dice, abundantemente y sin reproche alguno. ¿Cómo crees que va a salir un alumno del maestro? Si el maestro es bueno, el alumno va a salir bien, va a salir aprobado. O sea que confía en tu maestro, ven a él y deja que él sea el que te enseñe. Estos malos criterios surgen de nuestro yo. Estos malos criterios surgen de nuestro ego. Por eso tu ego es tan malo o peor que el diablo. Tu ego, nuestro ego, es el engaño que el diablo logró producir cuando el hombre se separó de Dios a través de este engaño y de esta tentación, donde el hombre viene a hacerse como Dios. Por eso Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Por eso Job aprendió, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y ahora te ruego, escúchame, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Pregúntale al Señor, aprende del Señor, aprendamos del Señor. Y esto es una herramienta para saberla usar y para aplicarla en todo. Si veo que la situación se está poniendo difícil con mi esposa, aguas, Claudio. Ya sabes que aquí el que te dio la sabiduría, el que te ha permitido es el Señor. Búscalo. O sea, nunca te confíes de dormirte en tus laureles. Busca al Señor y ten temor de Él. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Cómo le hago con mis hijos? Búscalo. No vayas a meter la pata tomando decisiones y hablando lo que no debes de hablar. Los vas a lastimar, los vas a ofender. ¿O los vas a aventar a la hoguera a tus hijos siendo un papá tan liberal? ¿O los vas a hacer que acaben huyendo de ti siendo un papá tan represivo?
Necesito ser sabio, Señor. Perdóname. Hijos, perdónenme, te amo mucho, pero no sé cómo hacerle. O sea, sinceridad, pureza. Y todas nuestras actitudes comunican algo. Cuando son contrarias a la sabiduría, que no somos amables, bueno, pues es una oportunidad para aprender y para podernos comunicar de manera correcta. Entonces, estos malos criterios surgen de nuestro yo, surgen de nuestras dudas. Al dudar de Dios y de su poder, la lógica de Dios no es como la nuestra. Por eso necesitamos ser humildes y preguntarle a papá. Pablo, que era hebreo de hebreos, ya esto ya lo dije, muy bien. Literalmente, todo esto que hemos dicho de incertidumbre es una actitud contraria a la fe. Inseguridad, incertidumbre, ya lo dijimos. Jesús siempre decía, de cierto os digo. Era muy firme. Pero Dios no usa la lógica y Dios no se vale de la ciencia. Dios es superior a la ciencia. Dios no se vale de la lógica. En su criterio producido por su bondad y su amor, Él es cierto, es seguro, es firme. Su propósito de amar, de salvar y de bendecir a la humanidad. Por lo que no debemos dudar que Dios ama al pecador y al mundo entero, al niño, a la viuda, a los borrachos y un largo etcétera. Muy bien, ahora vamos a sin hipocresía. Sin hipocresía. Esta está muy buena, ¿eh? Pónganse los cascos porque no son pedradas lo que voy a aventar, pero es que el pecado, van a ver cómo el pecado nos lleva a tener fallas feas. Ok, sin hipocresía quiere decir sin fingimiento. No finjas, no te hagas que la Virgen te habla. Quiere decir ser sincero. Quiere decir, sin hipocresía quiere decir sin disimulo, sin máscaras, sin caretas. En tiempos antiguos, la hipocresía describía el efecto de una máscara que cambia la apariencia y la voz de los actores en las obras de teatro. En Jesús no hay hipocresía. Él es auténtico. Jesús es auténtico a diferencia de lo que se dice aquí. Segunda Timoteo 3, del 1 al 5. Mira esta lista de personas. Y ahorita vamos a hacer coincidir estas actitudes, estos pecados en un nivel espiritual, porque creerás que te estoy hablando de un aspecto psicológico y emocional, pero no. Tiene una raíz espiritual. Esto tiene una raíz espiritual. Y lo vamos a ver ahorita en la Biblia. Entonces, 2 Timoteo 3, del 1 al 5 dice, pero debes saber esto. Le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Tendrán apariencia de piedad. Ahí está el peligro grandioso, grande. Tendrán apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a tales evita. Entonces, pues le está diciendo a Timoteo, te vas a topar con gente con estas características, que van a tener apariencia de ovejas, pero van a ser lobos. Van a negar, van a aparentar que son creyentes, pero van a negar la eficacia de la fe. O sea, a la hora de hacer las cosas, van a decir, esto no sirve.
Ouch. A la hora de ser obedientes a Dios. No, no metas a Dios, a mí no me hables de Dios. Aquí no metas a Dios en esta plática. ¿Cómo no? Es el momento. Pues es el momento de pedir perdón, de ser humildes, de amar, de demostrar la sabiduría. Si alguno es sabio, muestre su sabiduría por su conducta y sus buenas obras en sabia mansedumbre. Entonces este es un súper llamado de Dios así a ajustarnos de una manera puntual para quedar a todo dar, listo para las super victorias, y más que un regaño es como el Señor hablando con su equipo diciéndonos: necesitamos ponernos pilas porque si queremos vencer, va a ser de esta forma y no de otra. Entonces, pues sí, al darme cuenta de tantas cosas en las que caigo, como los malos pensamientos y los malos criterios que acabamos de hablar, pues tiene que haber cambios en mí. Aquí le está advirtiendo Pablo a Timoteo, un siervo de la iglesia, un pastor, un encargado de cuidar a la grey, de alimentar a la iglesia de Cristo. Le está diciendo: te vas a topar con este tipo de personas, evítalos. Es decir, que estas personas son hipócritas, fingidas, con apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de la fe. Son personas que no pueden tener éxito en la fe y prefieren vivir en sus pensamientos y maneras de pensar ajenas a Dios y sin tomar en cuenta a Dios, pero que fingen ser creyentes. Vamos a ir entrelazando esto, ya espero apurarme. La fe de Abraham, la fe de un hombre como Abraham no era una fe fingida. Él era un hombre que Dios le decía: toma tu tierra y de tu parentela, sal de aquí y vete a la tierra que yo te voy a dar. Y él agarró y actuó en consecuencia. No era una fe fingida. Y fíjate cómo esta fe de Abraham nos llegó a impactar a todos nosotros. Lo que él hizo, cuando hay una fe auténtica, esa fe bendice, impacta y trae beneficios a los que están alrededor. Dice Romanos 4:16: por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad. Nosotros somos toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Por la fe que él tuvo, nos convertimos en sus hijos. Somos sus frutos. Segunda de Timoteo 1:5 dice, Segunda de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Está diciendo Pablo: yo oro y me acuerdo de ti y traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Gracias, Padre. Qué hermoso es el Señor. ¿Sabes en qué creemos? Creemos en lo que Dios nos dice. No debemos de creer en lo que ven nuestros ojos. Porque si creemos en lo que ven nuestros ojos y no en lo que Dios dice, vamos a estar probablemente con malos criterios, juzgando lo que ven nuestros ojos y diciéndole a Dios: tú no cumples, o diciéndole a las personas: ustedes son malos. Más bien: Señor, ¿tú qué ves? Dios es tan bueno. Dios dice que de las piedras levantará hijos de Abraham que hablen. Entonces Dios tiene todo el poder y es maravilloso creerle a Dios, porque entonces, así como Abraham le creyó, si tú le crees a Dios, vas a ser una persona que vas a tener muchos hijos espirituales. Si le creemos a Dios. Y eso me parece tan fácil, porque Dios es fiel y es bueno y Él siempre cumple. Él siempre cumple. Pues Timoteo tenía una fe igual, no fingida. Una fe auténtica, decía, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. O sea, ahí esa fe se estaba reproduciendo en la abuela, en la hija y en el nieto.
esa fe que es una fe no fingida. Lo contrario a la hipocresía. La fe de un hijo de Dios es como una semilla que se siembra y da influencia poderosa en los corazones de otros. Y eso es contrario a lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3, versos 6 al 7. Le dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados y arrastradas por diversas concupiscencias. Estas, las mujercillas, o sea, habla de hombres que se meten a las casas, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados y arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, las mujercillas, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Aquí han llegado personas mujeres que sufren, padecen, y la iglesia tiene los brazos abiertos, las puertas abiertas, y que lo que deseamos es ayudarlas. Pero hay tantos estorbos para que sean salvos o salvas, y entonces terminan conociéndose entre ellas y se acaban yendo a la discoteca y al bar, y ya los vemos ahí el viernes que están a las 4 de la mañana bailando, ya se ligaron a unos cuates, o sea, vienen huyendo y se encuentran aquí con otra persona igual y con ella se van de aquí al bar. Digo, puedes ir a un bar, pero se ponen y hacen y vuelven a esa vida pasada y no llegan al conocimiento de la verdad. Y también nos está hablando aquí que hay hombres con apariencia de piedad que llegan a la iglesia, incluso predican la palabra, y que lo que hacen es meterse con las mujeres de la iglesia y acaban en estas concupiscencias. Pablo está hablando algo serio, algo fuerte, cuando hay una fe fingida. Aquí nos llegó un día un pastor. ¿Cómo está, pastor? Yo estoy súper bien. Y agarró y empezó a hacer así, y luego por ahí las hermanas, oye, es el pastor ponchado. Y ya dije, ¿dónde están las ovejas, pastor? No, pues es que ahorita estoy de descanso, llevo 3 años. Ah, ok. Así como que yo no voy a juzgar, no juzgué, gracias a Dios, pero sí dije, aguas. También cuando llega por ahí alguno y de repente ya todos en el Face, todas las hermanas ya están ahí y de amigas en el Face, aguas. Y terminan yéndose. Bueno, fe no fingida. Aquí hay gente, bueno, no aquí, sino aquí la Biblia nos habla de fe fingida, hipócrita, gente que predica la palabra y tiene motivos sucios, contaminados por intereses personales y no de Dios. Ahora, tú ves TikTok y hay miles de predicadores y dicen cada cosa y se pelean y traen unos rollos que la verdad es bien molesto ver tantas cosas, ¿eh? A mí a veces me dan ganas de desconvertirme para decirles 2 o 3 cosas. Digo, Señor, ¿no me das chance de hablar con claridad? ¿De hablar con pureza? Ay, no, qué horror. Entonces tienes que ser una persona instruida. No me hagas caso a mí. No me tienes que hacer caso a mí. Porque la Biblia dice, maldito todo aquel que cree en el hombre. Pero tienes que creer en Dios y tienes que conocer a Dios. Tienes que estudiar la palabra y tienes que creerle a Dios. Yo no voy a estar allá el día que llegues al juicio, yo no voy a estar a tu lado. Va a ser Jesucristo el sacerdote, el abogado que intercede por nosotros. Tú necesitas conocer a Jesús, la iglesia necesita conocer a Jesús para que no andemos llevados por falsos maestros, por falsas enseñanzas. Pero el problema de la hipocresía justamente es que hay enseñanzas que se reciben, que tú abrazas, que te apartan de Dios y te apartan de la sabiduría de Dios, y entonces vas a tener muchas pérdidas, muchas derrotas, no vas a ir a ningún lado y no vas a llegar a conocer la verdad. Y Dios quiere que conozcamos la verdad. Entonces, lo que sea que yo me tenga que quitar, me lo quitaré con tal de conocer al Señor, porque Él lo vale, porque creo en Él, porque Él es la verdad.
Entonces hay personas que aunque predican la palabra lo hacen con motivos hipócritas, lo cual no producirá fe en los oyentes. Motivos hipócritas no producen fe en los oyentes. Si tú eres una mamá y le dices a tu hija, no fumes, pero tú fumas, pues como, ¿por qué le dices eso? ¿Tú qué crees que tu hija te cree? O tú le vas a decir a tus hijos, no digas groserías, pero tú dices groserías. ¿Eso qué es? Un error en nuestra conducta. Si tú quieres producir fe en los oyentes, los motivos tienen que ser puros. Cuando hay una pureza, la sabiduría de Dios está ahí, el Espíritu de Dios está ahí y la gente lo siente. Y dice, creo en lo que oigo, creo en lo que pasa en esa persona, yo también lo quiero vivir. Y eso produce fe. Me estoy metiendo bien profundo, esto está bien profundo, pero es bien necesario. O sea, esto no es así tan sencillo y podríamos hablar mucho más, mucho más, porque sería necesario que tú medites, porque todo lo que yo estoy diciendo no es algo ya limitativo y exclusivo. O sea, hay aspectos, ángulos de los cuales meditar sobre esto. Por eso es importante que tú medites la palabra de Dios y conozcas al Señor. Por eso esta escritura termina diciendo, ellas nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, hay personas que han estudiado la palabra y llevan años estudiando la palabra, así 20 años, 25, 30 años leyendo la palabra, orando, pero siguen igual que cuando llegaron. Eso está grave, qué tristeza, ¿no? Y Señor, líbrame de que yo sea de esas personas. Tengo que romper con ese ciclo destructivo, con ese ciclo de la derrota de Satanás. ¿Cómo se rompe con eso? Con sabiduría. Sabiduría. En la escritura aquí, 2 Timoteo 3:8 nos habla de Janes y Jambres. Y dice que de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estas personas resisten a la verdad. Son hombres corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe. Parece que se pone muy duro, pero el propósito de analizar estas cosas es ir a una bendición mucho mayor en nuestra vida. Ok, entonces Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Vamos a ver qué pasó con Moisés en la escritura en Éxodo, capítulo 7, verso 1 al 7. ¿Ya se me fue el tiempo? Ok, ya voy a terminar y ya vamos a terminar este estudio de la sabiduría. Ténganme paciencia unos minutos, por favor, para que ya podamos terminar y se lleven este paquete a su casa y lo estemos meditando, ¿ok? Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y fíjese, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Hay un pueblo que Dios está queriendo liberar de la esclavitud de Egipto que representa al mundo y a Satanás. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ojo, aquí el Señor nos está hablando de sabiduría porque tú eres el ejército del Señor. Nosotros somos su ejército. Y el Señor dice, ¿no tengo yo mis ejércitos? Sí, Señor, sí tienes tu ejército. Pues los quiero sacar del yugo, del diablo. Los quiero sacar de la esclavitud. Los quiero sacar del miedo, de la muerte y de la pobreza. No murió el Señor Jesús para que su iglesia sea una iglesia atada, amarrada. Dios la quiere liberar, pero es necesaria la sabiduría. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años cuando hablaron a Faraón. Las varas
con las que Moisés se movía, la vara con la que él se movía, fue una vara que arrojó, y luego vinieron los magos y arrojaron sus varas también, y estas varas se convirtieron en serpientes. La vara es algo muy importante porque es representa la capacidad de corregir y de sostener. Y en la antigüedad la vara era un instrumento muy importante para un pastor. Hoy día es lo mismo. Se utilizaba en tiempos difíciles de peligro para traer protección, corrección, aliento a las ovejas, que es una bendición de la palabra que el Señor Jesús nos da. Isaías 11:4 dice que el Señor Jesús golpeará la tierra con la vara de su boca. Y esta vara es la palabra de Dios. En los momentos difíciles de la gente de Dios es cuando Satanás intentará utilizar personas sin sabiduría de Dios, pero con sabiduría de este mundo. ¿Cómo es la sabiduría de este mundo según Santiago? Santiago dijo que la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. Esa sabiduría de este mundo ofrece un apoyo falso, como la vara que los magos arrojaban. Es una autoridad de parte del diablo que arrojan los magos y esa vara se convierte en culebra. Y también Moisés tenía la vara, pero era la vara de Dios que representa la sabiduría de Dios. O sea, hay una sabiduría diabólica que es terrenal, contenciosa, celosa, con amargura, con hipocresía, con incertidumbre, pero que tiene consejo y que ofrece un apoyo falso, como la vara de la sabiduría de los sabios y los hechiceros de Egipto, la cual realmente era una serpiente. Aunque mostraron señales, esa sabiduría, esa vara y esa serpiente era como lo indica Tesalonicenses 2:9, que dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Las personas hipócritas son comparadas con los magos de Faraón, porque en 1 Samuel 15:23, ten paciencia, por favor, alcanza a ligar esto que nos dice la palabra, porque es bien importante captar esto para aplicarlo a nuestra vida y para tener sabiduría. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, el que es rebelde es como un brujo. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. El que es obstinado es como un idólatra. Es como decir, ay, es que busco novio, me gusta el hijo del pastor. No me refiero al mío. Estoy pensando en otro lugar donde yo hace mucho tiempo iba. Había una hermana que pues decía, no, pues es que me gusta el hijo del pastor y quiero con él, y así lleva 30 y tantos años y todavía no tiene pareja. O sea, ella no necesitaba al hijo del pastor, necesitaba a Cristo. Y ha sufrido mucho por falta de sabiduría, porque ha sido obstinada. Y esa obstinación es como una idolatría. O sea, el ídolo de ella es el hombre. Es que necesito un hombre a mi lado, ¿no? Y entonces necesito una pareja, no me puedo quedar sola. Voy a quedarme forrando Biblias. Me voy a casar para no estar sola. Y se casa con quien menos debía de haberse casado. Idolatría, obstinación, rebeldía, adivinación. Si una persona rebelde lo puedes comparar a un brujo. Así lo dice la Biblia, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Se lo está diciendo al rey Saúl. Y Dios no ha cambiado de manera de pensar, sigue pensando lo mismo. Entonces, si somos como las personas que vimos al principio, amadores de sí mismos, traidores, calumniadores, desobedientes de los padres, todo lo que vimos al principio, ¿qué son esas personas sino rebeldes? Son brujos
que tienen una vara, que tienen una autoridad, que tienen una fuerza y que tienen una sabiduría terrenal, diabólica. De la misma forma que Janes y Jambres tenían un problema de adivinación e idolatría, se opusieron a Moisés, la gente de segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 5, muestra gente rebelde y obstinada que mantiene una fe fingida porque portan una máscara religiosa. Ahora, ¿qué pasa? Que tú tienes la intención, o bueno, no tú, sino la gente, tiene la intención de acercarse a Dios, pero cuando su corazón es rebelde y obstinado con esta sabiduría, estas personas no deben de buscar un estatus religioso. Vengo aquí a la iglesia, sí, aleluya, yo sí también. Oye, ¿en qué iglesia estás? Pues yo estoy en varias. ¿Y quién te dijo que podías estar en varias? No es que a mí Dios me ha hablado así. Bueno, eres la única persona, porque la Biblia dice que tienes que congregarte en un solo lugar. Entonces, cuando alguien no logra alcanzar la fe de Dios, no debe de buscar un estatus religioso, sino se debe de encontrar esas áreas de idolatría y rebeldía en su corazón que le llevan a resistir al Espíritu Santo y que le mantienen sin fe y arrepentirse de ellas. O sea, si yo no tengo fe, esto es algo bien fuerte, porque, o sea, yo lo digo con toda humildad, yo me he visto en estos zapatos sin darme cuenta. Así vivía. Y ya era un siervo de Dios, servía, pero no tenía fe en que mi matrimonio iba a mejorar. O sea, Dios quiere bendecir tu familia, Dios quiere bendecir tu hogar, pero necesitamos escarbar y quitar la tierra y encontrar la roca y decirle: Señor, enséñame. Señor, soy rebelde. Y sabes, Dios es tan bueno que me decía: sí, hijo, eres rebelde, pero es porque te lastimaron de chiquito, pero yo te voy a curar. Y me curó. Señor, soy necio. Sí, hijito, eres necio, pero te voy a corregir. O sea, Dios con misericordia nos corrige. Yo te estoy diciendo esto porque si tú encuentras que hay faltas en tu vida, métete con Dios, pídele sabiduría. Cuando alguien no logra alcanzar la fe de Dios, es que no tengo fe. La verdad es que no creo. Y me siento mal porque debería de creer. Porque yo quiero creer, pero hay algo en mí que no me deja. Rebeldía, obstinación, idolatría, es un problema en el corazón. A causa de muchas cosas puede ser. O sea, no estamos hablando esto para culparte a ti, sino para que si estas problemáticas hay en nosotros, podamos ser sanados. Y también para entender que hay otras personas que van a tener estos problemas y necesitan ser sanados. Entonces no debemos de tratar de fingir que somos parte de lo religioso, y eso no nos sirve de nada. Ni a la iglesia, ni a ti, ni a los demás. Al contrario, una persona que finge es una persona peligrosa. Auténticos ante Cristo. O sea, ¿de qué nos sirve tener una iglesia súper numerosa y grande si las personas no tienen una fe auténtica? Si no dan un buen testimonio de Jesús. ¿Verdad que no? Mejor que la gente conozca a Cristo. Y yo sé que estoy compartiendo, a lo mejor este capítulo no parece muy atractivo, pero creo que es la limpieza total en la que Dios nos va a llevar a la pureza. Es decir, tenemos que ser humildes, sencillos, o estas personas que no tienen fe tienen que reconocer que no tienen fe para permitirle al Espíritu Santo que corrija sus actitudes y limpie sus corazones de todo ídolo. Los magos de Egipto hicieron milagros y prodigios que, como la hipocresía y falsedad, son armas del diablo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia en Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, sin incertidumbre ni hipocresía. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Hay muchos creyentes que siguen apariencias y señales mentirosas. Hay predicadores que yo veo en internet que digo: no, es que cuando oigo este cuate como que se me retuerce el estómago, así como que digo. Y luego digo: no tienes que juzgar.
¿Qué tal si te equivocas? A ver, escúchalo. No, pues sí dice cosas ciertas. Me equivoqué. Perdón, Señor, por andar juzgando. ¿No? O sea, tengo que tener discernimiento. El Espíritu Santo nos da discernimiento para discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, pues no estamos exentos de caer en errores, ¿verdad? Pero sobre todo si servimos, si somos ministros, queremos evitar caer en este tipo de situaciones o tenemos que saber cómo tratarlas. Hay muchos creyentes que siguen apariencias y señales mentirosas. Para esto necesitamos la sabiduría de Dios para ser libres de toda mentira de nuestro corazón. Según de Timoteo 3:9 dice, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Nos dice esta escritura que los que enseñan o viven con fe fingida, o los que reciben este tipo de enseñanza o consejo, su conducta tarde o temprano será manifiesta a través de su insensatez y necedad. Donde no hay sabiduría, habrá amistades y sociedades basadas en la mentira. O sea, nos asociamos con personas que no nos debemos de asociar y hay apoyos falsos, relaciones que el Señor, cuando por otro lado relaciones que el Señor desea que prosperen, como tu matrimonio, tu familia, estarán lastimadas por la misma mentira. Hasta que llegando la sabiduría de Dios, se va a romper la mentira y va a venir la restauración y la prosperidad. Ese es el punto. O sea, cuando el diablo ha estado haciendo algo en una familia durante 40 años. Oye, es que pues mi esposo me está golpeando y ya llevamos 50 años de casados, ¿qué hago? Pues en primer lugar siempre fue tu ídolo para ti, ¿sí o no? Sí, para mí fue Dios. Bueno, esa es la principal causa de toda esta desgracia. Entonces, ¿qué hago? Pídele perdón al Señor. Deja que el Señor sea tu Dios. Vemos tantos casos, pero además en nuestra propia vida, en mi propia vida, necesito que el Señor me enseñe y que me diga cómo. ¿Cómo sin lastimar? ¿Cómo sin juzgar? A la iglesia del Señor, con sabiduría. Mientras más buscamos la sabiduría de Dios, será menos probable que ocurra en nuestro ministerio lo que dice la palabra en 2 Timoteo 3, 6, 9. Personas que no llegan al conocimiento de la verdad, personas que resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Tú quieres que otras personas alcancen la fe? Enséñales cómo, con tus buenas acciones, con tu conducta sabia. Porque Dios te está poniendo el balón a ti en los pies. Tú tienes que arremangarte la camisa, el amor con la camisa remangada. Tú tienes que entrarle, tienes que ponerte la pila. Si quieres que los demás conozcan a Jesús, va a ser a través de ti. Entonces tú y yo necesitamos demostrar esa sabiduría que hay con nuestras acciones, para que los demás crean y digan, ¿cómo estás cambiado? Pues sí, es que el Señor me dijo que fuera amable, que fuera pacificador, que tuviera misericordia, que me arrepintiera, que fuera puro. Cristo derramó su sangre para limpiarme y he estado con Jesús. Me ha estado enseñando. Y he conocido la verdad y ¿sabes qué? Quiero decirte que el Señor te ama tanto y te quiere bendecir y yo te amo tanto. Es más, te pido perdón. Es más, ven, te invito a comer, te quiero ayudar, no sé, quiero hablar contigo, quiero que sanemos el pasado. Pero la gente necesita ver a Jesús en ti. Y todas estas actitudes de las que hablamos es el carácter de Cristo, manso y humilde.
Conocer la sabiduría de Dios y su poder nos va a permitir mostrarlo con éxito en nuestra vida, siendo siervos honestos, piadosos y sin mezclas del mundo. El Señor sí hace hincapié, o sea, no hay ningún versículo que te diga que investigues con otros sabios y que le añadas y que no hay nada, o sea, te voy a enseñar lo que decían los budistas, los maometanos y los krishnas y todos, para que te des cuenta que no tienen nada que ver con Jesús. O sea, no necesitas buscarle por otro lado. Abraza a Cristo y lo tienes todo. Ahora te vas a enfrentar espiritualmente con el poder de los Janes y Jambres que se meten o en tu casa, o en tu cama, o en la iglesia, impresionando a muchos, mostrando el aparente poder de su sabiduría con carácter de piedad fingida. La hipocresía religiosa trae pura jactancia y es un grave problema espiritual que el diablo está impulsando. Pero podemos orar para que Dios lo destruya y Dios dice que lo va a destruir. Muy bien, y ya para terminar, Eclesiastés 9:15 dice: se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel pobre. Dice Proverbios 8, del 12 al 19: yo la sabiduría habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Todo eso es para nosotros, porque Dios nos ha dado la sabiduría en Jesucristo nuestro Señor. Reinan los reyes, magistrados administran justicia, gobiernan los gobernantes, los nobles juzgan la tierra. La Biblia nos ofrece en el libro de Santiago abundante sabiduría, estabilidad en los caminos, exaltación de Dios. Nos ofrece ser ricos en la fe, nos ofrece ser herederos del reino, nos ofrece un futuro sin maldición. ¿Cuántos lo toman? Y nos ofrece cielos abiertos a las oraciones por la justicia. Si tú no te extiendes y te estiras a tomar esto, es porque no tienes fe. Entonces esta enseñanza es para ti, porque Dios quiere que tengas esta fe y esta victoria. Según 1 Corintios 2, del 9 al 10: antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, la sabiduría de Dios. Nos lo reveló, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. A esto se le llama recibir sabiduría, recibir al Espíritu de Dios, para hacerlo tu amigo, tu confidente, tu maestro, para hablar con Él, para tener una relación profunda. Y esta sabiduría es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hermano, ¿para qué es esta enseñanza? Nosotros como pastores lo que queremos hacer es animarte y ayudarte y acompañarte en tu lucha para que tengas esa victoria. Y sabemos que la instrucción del Señor es esta. Pero anímate, porque no estás solo y porque en la iglesia es un lugar donde la sabiduría de Dios es abundante.
Entonces, si ustedes están pasando por situaciones, por favor acérquense y déjenos ayudarlos. Necesitamos tomar el toro por los cuernos. Pero tenemos que ser sinceros. Yo tengo este problema y no ha cambiado y quiero que cambie. Quiero buscar la sabiduría. Si tenemos lucha para amar alguna de estas virtudes de la sabiduría, entonces no amamos la sabiduría, no amamos al Señor. Si rechazamos o no nos interesa tener alguna de estas virtudes en nuestra vida, entonces no estamos buscando la sabiduría. Y por último, Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Pues yo sí me quiero ahora sí que dejar caer en la lona con el Señor, es decir, me derroto, porque yo quiero todo esto y quiero venir ante sus pies y decirle: Señor, no hay nada, no hay palabras que yo pueda decir, nada de lo que diga, nada de lo que haga será suficiente para merecer tu amor, que por gracia me diste. Jesús, Jesús, Jesús. Gracias, Señor, por amarme así, con tu sangre derramada en esa cruz, con tu llaga para darnos sanidad, para salvarnos y darnos todo tu perdón. Gracias, Jesús, por amarnos de tal manera, por enviar hasta aquí al Consolador para darnos libertad y hacernos soñar con papá. Amén. Pues ponte de pie, por favor, y habla con el Señor un momento, y le pido al Espíritu Santo que estas palabras las puedas poner en práctica en tu vida, porque no son una ceremonia religiosa, sino son algo para vivir. Padre, Espíritu Santo, sopla. Señor, sopla. Ven y sopla, Señor. Sopla sobre nosotros. Ven y trae esa inspiración, ese deseo de ti, ese deseo de tu sabiduría. Yo sé que tú nos amas y yo, Padre, aquí levanto mi mano ante ti para darte las gracias y para ponerme en tus manos para que tú me llenes de tu sabiduría. Anhelo, Señor, anhelo tu palabra, anhelo tu sabiduría, reconozco que necesito tu sabiduría. Yo te pido que animes a mis hermanos a buscarte. Yo te pido que les des entendimiento, Señor, de lo que ellos necesitan, de cuánto lo necesitan, porque queremos verles triunfando, Señor, porque queremos verte obrando en ellos, porque tú nos diste la victoria, Señor, y el cómo nos lo has dicho ahora en estas 4 sesiones de la sabiduría. Tú nos has dicho el cómo. Yo te pido, Señor, que traigas a la mente de mis hermanos el recordar estas palabras para que las pongan por obra y que puedan ver y que tú puedas hacer milagros porque ellos se han arrepentido, que tú puedas traer paz porque ellos se han arrepentido, que tú nos estás diciendo que tú quieres trabajar con nosotros para ir a conquistar lo demás. Gracias por este gran privilegio, por este gran honor, Señor. Te pido por las familias aquí representadas, Señor. Te pido por las personas que no están presentes aquí, pero son parte de esta necesidad. En aquellos en los que necesitamos que tú obres y que tú les des sabiduría y que tú obres, pero primero obrarás en nosotros porque tú eres el que nos dice cómo. Nosotros no te vamos a dar órdenes a ti ni a enseñar. Tú lo sabes todo, Señor. Y queremos ser humildes y anhelar y atender al Espíritu Santo para tener comunión con Él y hablar con Él. Y que tú, Señor, nos enseñes y que nosotros con benignidad te obedezcamos bien, como tú lo digas, como tú nos mandes, así lo haremos, como tú nos indiques, porque sabemos que todo entonces saldrá bien, porque lo harás tú, Señor. Gracias por tu poder,
Gracias por tu sabiduría, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, guía a tu iglesia, dirígela y permite, Señor, que todos los que están aquí hablen contigo todo lo que tengan que hablar, todas las palabras que te tengan que decir, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén.